¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este tu canal, el aula virtual con tu amigo Marco Antonio Córdoba. Continuamos con nuestra secuencia del circuito en serie. En esta ocasión tengo para ti el tema que relaciona el funcionamiento o comportamiento de la corriente y de la tensión o voltaje en un circuito en serie sencillo. Aquí tenemos tres cargas, estamos hablando de tres focos y están conectados a una tensión de 115 voltios. Vamos a conectarlo en serie. ¿Recuerdas cuáles son las características de un circuito en serie, perdón. Dijimos, una terminal del primer elemento y del último elemento se conectan a la fuente. Después conectamos de manera continua de tal forma que dejemos solamente una trayectoria. La salida de este foco con la entrada del que sigue. La salida del segundo foco con la entrada del tercero. Y de esta forma cumplimos con estas dos características. El primero y el último elemento de la serie son los que van conectados a la fuente de 115 voltios para este caso. Y logramos que haya una sola trayectoria para el flujo de carga o para la corriente eléctrica. Observa, nuestra corriente eléctrica circularía así. En el caso de la corriente alterna, circula en ambos sentidos, de esta forma. Cuando un elemento se daña o un conductor se abre, la corriente ya no tiene otro camino por el cual debe circular. Por ejemplo, aquí este conductor verde ya está abierto. La corriente ya no completa su trayectoria, por lo cual nuestro circuito deja de funcionar o quedan los focos apagados. Lo mismo si quitamos un elemento, ya sea un foco. Cuando nosotros quitamos un elemento o ese elemento se funde, el circuito en ese momento se ha abierto, ha quedado incompleto, por lo cual ya no es continua la trayectoria para nuestra corriente eléctrica. De esta manera se interrumpe el flujo de corriente. Cuando nuestro circuito está completo, se cierra esa trayectoria y permite que la intensidad de corriente circule a través de cada una de las resistencias conectadas en serie, de esta manera, hasta retornar a la fuente que la generó. ¿Qué significa esto? Muy importante, esta es una de las características más importantes de los circuitos en serie. Significa que la corriente en un circuito en serie es la misma para cada uno de sus elementos o de sus resistencias conectadas en serie. Como es la misma, en el momento que nosotros interrumpimos el circuito, en ese momento deja de circular a el resto de las resistencias. ¿Cómo escribimos esto matemáticamente? Sería como sigue: la intensidad de corriente, me refiero a la fuente, es igual a la intensidad de corriente en la resistencia 1, igual a la intensidad de corriente en la resistencia 2, igual en la resistencia 3, igual en la resistencia N, en todas las resistencias que tenga. Siempre la corriente va a ser del mismo valor. Vamos a hacer una simulación de un circuito en este software sencillito para comprobar cómo la corriente es la misma en cada una de las resistencias. Para ello, primeramente, déjame te recuerdo que para medir intensidad de corriente en un circuito de corriente directa, ojo, este es de corriente alterna, en un circuito de corriente directa, primeramente debemos abrir el circuito y luego insertar conectando en serie nuestro multímetro. Obviamente nuestro amperímetro me refiero. Vamos a ver cómo.
Nuestro amperímetro quedaría conectado de esta forma. Lo conectamos en serie como si fuera otro foco más, y de esta manera la intensidad de corriente va a circular a través del multímetro que ya forma parte de este circuito, arrojándonos la lectura de la intensidad de corriente que estamos buscando. Vamos a hacer el ejercicio en este software. Aquí tenemos el simulador de Tinkercad. Vamos a escoger primeramente una fuente de alimentación. Vamos a ponerle 12 voltios. Ahora, ¿qué más necesitamos? Vamos a buscar las bombillas o los focos. Vamos a poner 3 focos. Aquí tenemos el foco 1. Vamos a ponerle su nombre. Foco 1. Tomamos el otro. Le ponemos nombre. Foco 2. Nos falta uno. Vamos a usar solamente 3 focos. Foco 3. Ahora vamos a buscar unos amperímetros para corroborar las corrientes. Vamos a buscar aquí en la lista de materiales. Encontramos aquí nuestro multímetro. Vamos a colocarlo donde no nos estorbe y vamos a configurarlo como amperímetro. Vamos a que me dé amperaje. Vamos a necesitar 3 por lo pronto. Otro amperímetro. Y el tercero. Vamos a ponerlo aquí. Amperaje. Tenemos ahí nuestros 3 focos. Vamos a realinearlos un poco. Ahora vamos a proceder a conectar, como dijimos, una terminal de la fuente en el extremo de uno de los focos. En este caso el primer foco. Aquí le ponemos un cablecito rojo y llevamos la otra terminal de la fuente hacia el último elemento de la serie. Vamos a conectarlo en la última patita de este tercer foco con un cable color negro. Y ahora sí interconectamos formando una sola trayectoria para formar nuestro circuito en serie. Vamos a poner el cable color azul. Aquí lo tenemos. A ver, vamos a revisar la trayectoria. Está conectado correctamente. Ahora sí, vamos a simular. ¿Qué obtenemos? Han prendido nuestros 3 focos y nos da 83.3 miliamperios. Vamos a detener tantito la simulación. ¿Qué pasa si eliminamos un cable? Hemos interrumpido nuestro circuito, por lo que ahora simulamos, tenemos la presencia de voltaje 12 voltios, pero no hay corriente, ya que no circula corriente a través de un circuito que está interrumpido. Detenemos nuevamente nuestra simulación. Ahora vamos a sustituir estos cables azules por el amperímetro. Recuerda que para conectar un amperímetro tienes que abrir el circuito y conectarlo en serie. El amperímetro tiene que pasar a formar parte de la trayectoria del circuito. Lo conectamos en esta terminal negra y la otra terminal roja a esta punta del foco. Así el amperímetro forma parte de lo que era el cable azul y tiene el objetivo de medirnos la corriente que pasaba precisamente por el cable azul. La polaridad por comodidad la puse invertida, por lo que nos va a aparecer una corriente negativa. Vamos a observar. Iniciamos la simulación. Observa que hay menos 83.3 miliamperios. Se debe a estas polaridades que las puse invertidas.
Es muy común cuando medimos corriente que no ponemos mucha atención en las puntas, pero el valor absoluto es el que cuenta. Vamos a conectar en lugar de este cable rojo nuestro amperímetro para conocer la corriente total que circula por el circuito. Vamos a tratar de rodear este amperímetro para no pasar el cable por arriba de él. Lo conectamos a la terminal roja como debe ser para que nos dé una polaridad de una corriente positiva, cosa que no hice con los otros dos amperímetros. Y conectamos la otra punta al foco. Muy bien. Si simulamos, observa que es 83.3 miliamperios positivos a diferencia de los otros que están negativos. ¿Por qué? Dijimos están invertidos los cables. Vamos a borrarlos y vamos a invertirlos. Conectarlos bien para lograr que nuestra corriente sea de lectura positiva. A ver, conectamos la primera punta con el borne rojo del amperímetro y el borne negro hacia el foco. Vamos a ponerlo también en color azul para diferenciarlos de los de la fuente. Quedó un poco más clarito este azul que escogí, no importa. Vamos a hacer lo mismo con el otro amperímetro. Entramos buscando el borne rojo del amperímetro y con el borne negro salimos hacia el foco. Muy bien, creo que está muy bien. Vamos a observar toda la trayectoria. Entramos al amperímetro 1 y salimos. Este amperímetro mide la corriente total. Entramos por el foco y luego al amperímetro 2 que mide la corriente entre el foco 1 y el foco 2. Y luego el amperímetro que mide la corriente entre el foco 2 y el 3. Finalmente, nuestro retorno hacia la fuente en color negro. Vamos a simularlo. Observa, han prendido todos y todos consumen 83.3 miliamperios. Con esto comprobamos que la intensidad de corriente es la misma en cualquier punto de un circuito en serie. Espero que esta simulación te haya sido de mucha utilidad. Para saber cómo se comporta la tensión o voltaje en cada uno de los elementos resistivos conectados en serie, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Para los docentes de esta materia es muy recurrido poner a los estudiantes que busquen el voltaje, incluso también la potencia en cada uno de los resistores conectados a un circuito en serie. Tomemos en consideración lo aprendido en nuestro video anterior. Primero, conocemos el voltaje E. Recuerda que es E cuando nos referimos al voltaje de la fuente, es decir, a la tensión que se aplica a todo el circuito en serie en general. Es muy común que conozcamos este valor porque puede ser una batería 1.5 voltios, una batería de 12 voltios o conectarlo a un tomacorrientes, que generalmente sabemos el valor nominal de la tensión a la que lo vamos a conectar. Segundo, conocemos el valor de la resistencia equivalente o la resistencia RT, ya que dijimos que es un valor muy sencillito de calcular. Sencillamente sumábamos todas las resistencias o todos los valores de las resistencias para encontrar el valor de RT. Recuerda, solo en el circuito en serie. Y hace un momento acabamos de encontrar el valor de la corriente. Nosotros con la ley de Ohm tenemos la tensión y tenemos la resistencia. Con la ley de Ohm podemos encontrar la intensidad de corriente total. ¿Pero nada más la total? No.
Dijimos que la total es la misma que pasa por cada una de las resistencias. En otras palabras, al conocer nosotros con la ley de Ohm la resistencia total, en ese instante nosotros ya sabemos que esa misma corriente, perdón, dije resistencia total, con la corriente total, con esa misma corriente vamos a pasar los mismos valores a cada una de las resistencias conectadas en serie. Tengamos este ejemplo sencillo. Los valores son muy elementales. ¿Por qué? No quiero que te me distraigas con las matemáticas. Quiero que te concentres más en el comportamiento o fundamento eléctrico, las características de este circuito. Bien, tenemos un circuito de 4 resistencias unitarias, es decir, 1 ohmio cada resistencia, todas en serie. Y lo tenemos alimentado con 4 voltios de corriente directa. Reitero lo que mencioné al principio. Tenemos el voltaje de la fuente, 4 voltios. Podemos calcular la resistencia total. Dijimos que es la suma de los valores de las resistencias. Entonces, este circuito se comporta como una sola resistencia de 4 ohmios. 1 más 1 más 1 más 1 son 4 ohmios. Y con la ley de Ohm podemos calcular nuestra intensidad de corriente total. Por si todavía no lo dominas, te recuerdo la ley de Ohm. La intensidad de corriente es igual a la tensión dividida entre la resistencia. Dijimos la tensión son 4 voltios divididos entre 4 ohmios. 4 entre 4 es igual a 1. Y la unidad de la intensidad de corriente son los amperios. La corriente, por lo tanto, es 1 amperio. Y aquí está la magia de la sencillez de este circuito. Calculamos la intensidad de corriente total, que es 1 amperio. Y si yo te pregunto, ¿cuánta intensidad de corriente circula por la resistencia 1? Pues el mismo amperio. Bueno, y por la resistencia 4, el mismo amperio. Por la resistencia 2, el mismo amperio. ¿Cuánta corriente es la que sale de la fuente de corriente? 1 amperio. ¿Cuánta corriente entra o regresa a la fuente? 1 amperio. ¿Ves qué sencillo? La intensidad de corriente en un circuito en serie es la misma en cualquier punto. Esto nos conduce a tener más información, más datos, ahora en lo individual. Para cada una de las resistencias conocemos 2 valores: el valor propio de la resistencia y el valor de la corriente que pasa por esa resistencia. Ojo, al haber calculado la intensidad de corriente, en automático ya conocemos la corriente para todas y cada una de las resistencias. Entonces, en esta resistencia yo tengo el valor de resistencia y el valor de corriente. Aquí, valor de resistencia, valor de corriente. Y aquí, valor de resistencia, valor de corriente. Este ejercicio es un ejemplo muy sencillo. No siempre todos los valores de la resistencia son iguales. Ahorita veremos otro ejemplo. Por lo que ahora podemos calcular de una manera muy simple la tensión o voltaje para cada una de las resistencias. También, ¿cómo? Con la ley de Ohm. Te recuerdo que la ley de Ohm nos dice que el voltaje o la tensión se encuentra multiplicando la intensidad de corriente por la resistencia. En este caso, lo representamos con la letra V porque se refiere a una carga eléctrica. Ya no es la fuente es con la E. La carga eléctrica es con letra V. Por lo que el voltaje de la resistencia 1 es igual al producto de la corriente por el valor de la resistencia 1. 1 por 1, 1. Entonces la primera resistencia tiene 1 voltio. Entonces 1 amperio de corriente multiplicado por 1 ohmio de esta resistencia es igual a 1 voltio. Tenemos aquí 1 voltio. ¿Cuál es el valor de voltaje para la segunda resistencia? Su corriente multiplicado por su resistencia. Su corriente es 1 amperio multiplicado por 1 ohmio, también 1 voltio.
Lo mismo para las demás resistencias. Cada una mide 1 voltio, no porque estén conectadas en serie, no, sino porque tienen los mismos valores. Tienen una resistencia de 1 ohmio y una corriente de 1 amperio. Y si aplicamos la ley de Ohm a cada una de ellas, da el mismo resultado por los mismos valores que le pusimos. Entonces, repito, cada una de ellas tiene 1 voltio, que lo calculamos. De esta manera tenemos 1 voltio para cada una de las resistencias. Observa aquí lo interesante, que es otra de las propiedades principales del circuito en serie. Si yo sumo los voltajes de cada una de las resistencias que están conectadas en serie, voy a obtener el mismo voltaje que se le aplicó desde la fuente. A ver, le aplicamos 4 voltios, ¿sí? Correcto. Si cada una de las resistencias tiene 1 voltio, vamos a sumarlo. 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4. La suma de los voltajes de cada una de las cargas en serie es igual a 4 voltios y coincide con los 4 voltios que le aplicamos desde la fuente. Toma nota, que no se te olvide, es muy importante en el análisis de circuitos. Vamos a confirmar lo que acabamos de aprender acerca del voltaje, a ver si quedó claro. Para ello, hoy he cambiado los valores de cada una de las resistencias y el valor de tensión de la fuente. Repetimos el mismo procedimiento. Dijimos, conocemos el valor de la fuente, es 12 voltios de corriente directa. Podemos calcular de manera muy simple el valor de la resistencia total. Recuerda que solamente basta con sumarlos. Entonces tenemos 4 más 3 ohmios son 7, más 2, 9, más 1 ohmio son 10. Nuestra resistencia total son 10 ohmios. Nuestra tensión son 12 voltios. Y dijimos, podemos calcular la intensidad de corriente a través del circuito usando la ley de Ohm. De tal manera que hemos determinado que con la ley de Ohm dividimos 12 voltios de la fuente entre la resistencia total 10 ohmios, nos da un total de 1.2 amperios de intensidad de corriente. Y recuerda, dijimos que la corriente es la misma en cada punto del circuito, por lo tanto, la resistencia 1 tiene 1.2 amperios. La resistencia 2 circula por esa resistencia también 1.2 amperios. Lo mismo por la resistencia 3, lo mismo por la resistencia 4. Por lo que ahora conocemos resistencia e intensidad de corriente, resistencia e intensidad de corriente en cada una de las resistencias conectadas en serie. ¿Qué podemos hacer hoy? Basta aplicar la ley de Ohm para encontrar la tensión o el voltaje en cada uno de estos elementos. Recuerda, la ley de Ohm nos dice que nada más multipliquemos la intensidad de corriente por su valor de resistencia. Entonces, quiero encontrar el valor de voltaje de la primera resistencia. ¿Qué hago? Multiplico 1 ohmio por 1.2 amperios. En la segunda, 2 ohmios por 1.2 amperios. En la tercera, 3 ohmios por 1.2 amperios. Y en la cuarta lo mismo, 4 ohmios por 1.2 amperios. Vamos a hacerlos ahí en la calculadora. Cuando lo resolvemos, cada uno de esos productos con la ley de Ohm, hemos encontrado que entonces la primera resistencia tiene 1.2 voltios. Multiplicamos 1.2 amperios por 1.2 voltios. La segunda, 2.4 voltios. Tercera, 3.6 voltios. Y la cuarta, si multiplicamos 1.2 por 4, son 4.8 voltios. ¿Qué más dijimos? Que si multiplicamos estos 4 voltajes, es decir, todos los voltajes de cada uno de esos elementos que están en serie, va a ser igual al voltaje de la fuente. Hazlo en tu calculadora, suma 1.2 más 2.4 más 3.6 más 4.8 voltios es igual a 12 voltios de la fuente. Esa es una de las características de los circuitos en serie.
No soy muy partidario de los simuladores, pero vamos a simularlo en Proteus o en Tinkercad para poder comprobar que los voltajes se suman y nos dan el mismo voltaje que la fuente. Para ello, primeramente debes saber cómo se conecta un voltímetro para medir voltaje en cada una de las resistencias. Es sencillito. Lo conectamos con sus dos puntas en el elemento que queremos medir de la siguiente forma. Si queremos medir, por ejemplo, la tensión o voltaje en la resistencia 2, basta poner nuestro voltímetro y agarrar una punta, conectarla en el extremo de la resistencia y la otra punta en el otro extremo. Vamos a hacerlo así en el simulador. Ahora vamos a simular en Proteus. Tenemos aquí las resistencias. Vamos a poner nuestra resistencia 1. Aquí ponemos nuestra resistencia 2. Una más, resistencia 3. El ejercicio era 4 resistencias. Vamos a poner una resistencia más, resistencia 4. Y obviamente vamos a poner nuestra batería de 12 voltios. Vamos a girarla para que esté en una posición más adecuada. Y vamos a conectar. Ahora sí. Tenemos la batería 1 de 12 voltios. La resistencia 1, la resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Observa que los valores hay que configurarlos. Vamos a configurarlos de una vez. Este es de 1 ohmio. La segunda de 2 ohmios. La tercera de 3 ohmios. 4 ohmios para la cuarta. Así como le pusimos los valores según el orden. Conectamos ahora sí la batería. Terminal de R1 y terminal de R4. Recuerda que siempre conectar primero las terminales y luego los puntos intermedios formando una sola trayectoria. Muy bien, vamos a escoger un aparato para medir nuestro voltaje. Es el voltímetro. Y vamos a medir voltaje en cada una de las resistencias. Vamos a poner nuestro voltímetro, ahorita lo acomodamos en cada una de las resistencias. También en la fuente, como no, hay que medir el voltaje total de la fuente. Recuerda que estas conectamos primero una terminal hacia un extremo y luego la otra terminal hacia el otro extremo del punto donde queremos medir voltaje. En cada uno de los elementos donde queremos medir. Ahora la resistencia de 2 en un extremo y en el otro extremo. Recuerda que para medir voltaje tenemos que medirlo siempre entre dos puntos. El extremo A y el extremo B de cada resistencia. Igual para la batería. Mientras que para medir corriente teníamos que abrir el circuito y conectarnos en medio del circuito. Recuerda, no te me pierdas, vamos a medir voltaje. Queremos ver o comprobar cómo se comporta el voltaje en un circuito en serie. Por eso usamos 5 voltímetros para ver el voltaje en cada una de las resistencias y en la fuente. Vamos a simularlo. Observa, aquí tenemos los valores 1.19, 2.38, 3.56, 4.75 voltios. Si los sumamos todos son 11.9, un valor muy próximo a 12 voltios. Entonces con esto hemos comprobado que la suma de los voltajes de cada una de las resistencias es igual al voltaje que se le aplica de la fuente. No te preocupes ahí por la pequeña diferencia de 11.9 en lugar de 12 voltios. Son detallitos del programa o de la configuración de los elementos electrónicos. Espero que esta simulación te haya sido de mucha utilidad. Recapitulando, ¿qué fue lo que aprendimos con este video? 1. Que la intensidad de corriente que circula en todo el circuito
es la misma en cualquier punto del circuito mismo cuando está en serie. En otras palabras, la intensidad de corriente total es igual a la intensidad de corriente de la resistencia 1, de la resistencia 2, de la resistencia 3, de la resistencia 4. Todas son iguales. 2. Aprendimos que para medir intensidad de corriente en un circuito de corriente directa, necesitamos abrir el circuito y conectar el amperímetro en serie. 3. Aprendimos que para calcular el voltaje o la tensión en cada uno de los elementos podíamos aplicar la ley de Ohm, una vez que ya habíamos calculado la intensidad de corriente total. También aprendimos que al sumar los voltajes de cada una de las resistencias obtenemos el voltaje de la fuente. En otras palabras, la suma de las caídas de tensión de las cargas es igual a la tensión aplicada al circuito. Recuerda, cuando está en serie. Recuerda que lo viste en tu canal, El Aula Virtual, con tu amigo Marco Antonio Córdoba. No olvides suscribirte, no olvides dar like, comenta y comparte. Esta información seguramente le será útil a otras personas. Te veo en nuestro próximo video. Hasta luego.